Hola amigos, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Y bueno, el día de hoy traigo un video que había abordado ya varios meses que quería hacer. Sobre todo porque me habían platicado algunos alumnos y me habían comentado sobre todo sus dudas sobre este género literario y me pedían que yo les referenciara o les dijera sobre ciertas novelas que podrían leer dedicadas a este género, que es la novela negra o novelas detectivescas. Algunas personas tratan de separar un género, ¿no? Es decir, es que la novela detectivesca pertenece a otras características, ¿no? La novela negra pertenece a esto, ¿no? Yo creo que más bien la novela negra nos habla justamente de establecer una conexión entre el suspenso, el terror psicológico y, digamos, la astucia de ciertos personajes que se ingenian, ya sea de una manera metódica, de una manera a veces pues, cuestionable, de una ética cuestionable, conocer los detalles de una investigación, de un caso, y así resolver el enigma o el misterio que se establece en la trama de la novela. Y esto es algo muy común en la novela negra, ¿no? Es un género que a mí particularmente me gusta mucho. De hecho, he empezado yo a incursionar en este género, a escribir una pequeña historia, ¿no? Que esperamos se convierta en una novela gráfica más adelante, pero bueno, es la idea, justamente de un detective privado, pero bueno, ya no spoileo más hasta que pueda hacer bien. Pero la idea justamente es esa, ¿no? Es establecer justamente cómo la novela negra crea un arquetipo que viene justamente desde el siglo XIX y el siglo XVIII, que se empieza a trabajar mucho, pero sobre todo que se empieza a listar a finales del siglo XIX en Europa y en América, y va a dar sobre todo el punto de partida para entender este género a mayor profundidad hoy en día. Pues bueno, hay muchas obras que le dedican volúmenes a este género, y hoy me gustaría hablarles de 10 sagas que yo considero importantísimas para entender la novela negra, pero sobre todo la novela también detectivesca, y ver justamente diferentes estereotipos de un mismo arquetipo, es decir, el detective privado, el detective, tal cual, y cómo se ha inaugurado, ¿no? esta expresión cultural de la novela negra en América, como les digo, guardando esta idea del drama policial, o siempre hay un suspenso muy importante en la novela, un momento de quiebre también. Es importante también decir cómo se relaciona un poco con el horror. Y me refiero al horror no porque luego se confunde mucho el horror y el terror. El terror tiene que ver con algo sobrenatural. El horror es más humano, porque nos habla de acciones que el humano puede hacer, como la violación, el secuestro, el homicidio, que son violentos, son antinaturales, son delitos incluso, por primero en contra de Dios, en contra del hombre y en contra de la ley. Entonces es algo muy importante. Y cómo la novela negra recupera todos esos elementos y los hace ver de una manera ejemplar. Estas sagas que les presento ahorita justamente tienen que ver con eso. Entonces voy a empezar del 10 al 1, digamos, dando la más importante de mi punto de vista o a mi gusto. Digamos, estas son recomendaciones personales que yo les hago, que les pueden gustar mucho, que les pueden, digamos, fascinar, pero sobre todo también les puede llamar la atención, sobre todo ahorita en estos momentos de pandemia, para que podamos, pues, bueno, distraernos un poco. Algunas han sido adaptadas al cine, otras no. Algunas han sido muy impresas, también eso es decirlo. Hay autores norteamericanos, europeos, mexicanos, incluso. Yo considero que son fundamentales para entender el género de la novela negra. Número 10. La muerte escarlata de Walter Mosley, donde bueno, nos introduce al personaje ya en otras novelas, nos hace mención al personaje de E.C. Rawlings o Ezequiel en español, Ezekiel Rawlings, que es un detective afroamericano, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, el cual pues bueno, se establece de la ciudad de Texas, emigra a Los Ángeles en la década de los 40, y bueno, empieza justamente a insertarse en el mundo del racismo, en un mundo que hablaba de un poco del apartheid también, como en varias partes de Estados Unidos, Sudáfrica y en otras partes del mundo, que los hombres afroamericanos, incluso también los latinos, bueno, y asiáticos sufren mucha discriminación por parte de grupos caucásicos, sobre todo los blancos o caucásicos. Y Ezekiel Rawlings, que se introduce en otras novelas, principalmente en esta, como la de La Muerte Escarlata, ¿no? Es importante decir que es un detective privado que, bueno, no, digamos, no oficialmente, no ejerce de una manera con una licencia de detective, sino que recurre a muchos conocidos que tienen en AMPA y en el bajo mundo de la ciudad de Los Ángeles, de esta ciudad angelina, ¿no? Donde, pues bueno, está presente la idea de las drogas, la idea de la prostitución, la idea de la migración, sobre todo latinoamericana, que es muy común, ¿no? Sobre todo también se menciona un poco, y los complots o tramas que existen dentro de la ciudad de Los Ángeles, la corrupción policíaca, y
Es una novela muy interesante de una saga de varias novelas, aunque yo personalmente recomiendo estas son solo algunas, es decir, recomiendo una, menciona al personaje que es el arquetipo o en la saga del detective, que es lo que voy a estar haciendo, como el caso de E.C. Rawlings, que es el personaje creado por Walter Mosley. En esas novelas, Walter Mosley ha creado más de 6 novelas donde justamente E.C. Rawlings es el personaje central. En mi punto de vista, como lo menciono, esta se me hace la más interesante a mí por el contexto y la idea de la trama de la historia, que se centra justamente en la década de los 50, en la ciudad de Los Ángeles, como lo menciono, y una trama de corrupción policial y asesinato, que es muy importante decirlo. En segundo lugar, o en el número 9 más bien, sería la novela de Muerte en el Nilo, de Agatha Christie, donde, bueno, podemos ver el personaje de Hércules Poirot en español, porque si lo digo en francés va a sonar un poco raro, Hercule o Hercule Poirot, que es el término francés Poirot, que es el término. Yo voy a mencionar a Hércules, ¿no?, en español para no confundirnos. Hércules Poirot es un detective que, si bien, bueno, su persona es un poco chistoso, como nos lo describe Agatha Christie, que es un hombre casi calvo, muy gordito, con un bigote que él dice que es el más prominente de Inglaterra. Es algo muy interesante decirlo, porque este personaje se presenta justamente con ciertos atributos o potestades, imitando un poco a Sherlock Holmes, ¿no?, a este detective victoriano. Y justamente en esta novela, que es un complot y es justamente una drama, una situación, un asesinato muy importante, sobre todo debido a la trascendencia de la ciudad en la que se comete, como una especie de pequeño magnicidio, podríamos decirlo así, establece un poco el personaje que tiene más de 10 novelas, casi 20 novelas, donde ha sido adaptado en la televisión, en el radio, en el teatro, las obras de Christie. Este personaje es un personaje arquetípico y central de sus novelas. Les digo, esta, si bien no es la primera novela, sí es una que yo recomiendo mucho debido a la trascendencia de la historia, que para mí es una trama muy interesante. Entonces, es muy recomendable sobre todo por la descripción que nos hace un poco cómica, chistosa del personaje, y como hay un personaje que durante la década de los 70 se hizo muy famoso en la tele, que en español sería Columbo, un detective, ¿no?, que por su cuestión física se burlaban de él, un poco gordo, con una voz un poco chistosa y pues un poco desaliñado. Bueno, hace pensar un poco que la influencia de esa serie es justamente el detective Hércules Poirot. ¿Va? Número 8. El sueño eterno, de Raymond Chandler, donde nos introduce el personaje de Philip Marlowe. Esta sí es la primera novela de Chandler, donde nos establece al detective de pocos escrúpulos, ¿no?, amante del jazz y del ajedrez, Philip Marlowe. Este detective se caracteriza por ser un hombre pues un poco hedonista, en el sentido de que combina su trabajo con la bebida, con la prostitución, con el jugar cartas y ajedrez, es decir, es un Adonis en ese sentido. Pero es interesante por cómo, a la vez de esta parte hedonista, también es muy grande para, digamos, develar misterios, sobre todo tramas políticas, debido a que el personaje se está, digamos, adaptado a una época en que Estados Unidos pasaba por una transición política muy importante, que es entre la década de los 1930 y 1940, cuando vemos que en otras partes del mundo está el advenimiento del fascismo, sobre todo en Italia y en Alemania, y como Estados Unidos trata justamente de proteger su seguridad nacional, tratando de detener a posibles infiltrados de estos países y de los países como Japón también, que están, digamos, conspirando contra la política nacional estadounidense. Bueno, Marlowe se introduce de esta forma, digamos, como el detective típico, ¿no?, que recorre clubs, cabarets, bares, justamente para tratar de sacar información, un poco también al estilo de Rawlings, ¿no?, es decir, recurre a sujetos del bajo mundo o del mundo de Lampa para obtener información de ellos. Ha sido adaptado mucho al cine, de hecho, la mejor adaptación es en el papel de Marlowe, la ha hecho Humphrey Bogart, en la película de los 640, justamente una de las novelas de Chandler, por si les quiere o les es de interés conocer más, también ha sido adaptado. Esta es una de las más recomendadas. Ahora, número 7, El Eco Negro, de Michael Connelly, donde nos introduce al detective Hieronymus Bosch, Harry Bosch para los colegas, Hieronymus, que es un detective veterano de la guerra de Vietnam, es un ex soldado, que al igual que sus protagonistas, bueno, pues viven justamente en la década de los 70, finales de los 60, cuando, bueno, pues viene el advenimiento de la crisis política estadounidense, del Watergate, o Watergate en español, ¿no?, del Watergate, el escándalo
de corrupción del periodo de Nixon, ¿no? Es un periodo muy interesante debido a que la composición geográfica estadounidense pues se está volviendo a componer después de la guerra, sobre todo en el sentido de la repatriación de veteranos de guerra, del movimiento hippie, ¿no? Que tuvo su momento también difícil con esta parte por ejemplo, los crímenes de Manson. Y es un elemento interesante porque Borch se presenta como un veterano con ciertos problemas, un alcoholismo un poco crónico, pesadillas debido a las acciones de la guerra, ¿no? Y cómo trata de establecerse, ¿no?, nuevamente en Los Ángeles para formar parte de la policía, ya como detective, ¿no? Y empieza a combatir diferentes tipos de casos, desde homicidios hasta casos, por ejemplo, relacionados a las drogas. Y es muy interesante cómo nos va desarrollando este personaje, Michael Connelly, que también ya tiene una serie de novelas muy, muy buenas, aunque personalmente yo prefiero que es El Eco Negro, que es como la novela introductoria, donde justamente nos hacen ver al personaje de Hieronymus Bosch, y justamente cómo se concibió el personaje. Incluso podemos ver una referencia a él en la película Harry el Sucio. Este personaje interpretado por Clint Eastwood es, digamos, un ejemplo de la personalidad de Bosch. Podemos ver la forma un poco despectiva, un poco hasta ilegal en ciertos aspectos, pero con un amplia, digamos, reconocimiento por parte de la policía por sus logros. Es una novela muy interesante, te atrapa, te engancha desde el inicio. A mí me gustó mucho cuando la leí, ¿no? Y es muy interesante por cómo Chandler y después Connelly reflejan mucho ese estilo del típico detective norteamericano, ¿no?, que justamente, digamos, es este tipo de sujeto que recorre los bajos mundos, pero también puede ser legal, o sea, tanto usa estrategias ilegales como actúa dentro de la legalidad. Y eso es algo muy interesante de ver. Bien, número 6, Muerte en la Venice, de Donna León, ¿no?, o Muerte en la Venecia, Muerte en Venecia, que es un texto muy interesante. Muerte en la Venice, es el texto en español, se le traduce como Muerte en Venecia, que es una novela de Donna León, que nos presenta justamente al comisario Brunetti, un inspector de la policía o de la questura italiana, como es el nombre correcto de la questura, un comandatore, es un comandante de la policía, comandatore, que se dedica a establecer justamente una serie de asesinatos que están ocurriendo en la ópera de Venecia, y justo establecer el motivo y las razones de por qué son asesinados los actores. Es una novela muy interesante, sobre todo por las descripciones de las ciudades italianas, es decir, Venecia, Florencia, son de las ciudades más hermosas de Italia. Y justamente este libro nos establece un poco cómo es la vida de estos sujetos, ¿no?, diariamente, sobre todo el inspector Brunetti, ¿no?, un hombre ya de 40 años, ¿no?, casi pasando por una situación personal dura, una depresión, y cómo todas sus habilidades las pone justamente para tratar de atrapar justamente a este asesino en la ópera. Un texto muy interesante. De hecho, esta es la primera novela. A mí personalmente también, les digo, me gustó mucho, debido a la descripción que hace, particularmente de Venecia, que para mí es una ciudad que me encanta, al igual que Florencia, mi ciudad favorita de Italia. Y es una parte muy importante justamente porque es una novela nueva. De hecho no tiene muchos años, se empezó a desarrollar en la década de 2000, más o menos hacia ahorita. Digamos, la saga que tiene este detective han sido 6-7 libros, pero es la primera novela, muy interesante y muy, muy recomendable. ¿Sale? Número 5, Violetas de Marzo, de Philip Kerr, ¿no? Philip Kerr, un escritor escocés, nos introduce al personaje de Bernie Gunther, o Gunther, en alemán Gunther, que es un personaje alemán, que es un comandante de la Polizei, que es la policía militar o la policía de inteligencia alemana durante la época de entreguerras, es decir, entre 1919 a 1939. Es el periodo que Europa vive después de la Primera Guerra Mundial, y cómo va, por un lado, paralelo a la caída de la economía, el ascenso, por ejemplo, de la figura de Hitler y del nazismo, del nacionalsocialismo alemán, y cómo justamente a Gunther le toca vivir ese periodo en Alemania, el periodo entre guerras, justamente, y igual que su compañero Marlowe, va a tratar de deshacer actos políticos que atentan contra la seguridad alemana. Es muy importante decirlo, porque él, si bien no lo describe como un nazi, no es un nazi, sí critica muchas de las perspectivas del sistema que cambian, debido a que antes de la posesión de Hitler del poder, es la República de Weimar. Después de que cae el Kaiser Wilhelm o Guillermo II, se convierte en la República de Weimar, que funciona de 1919 hasta 1933, cuando Hitler oficialmente toma el poder en Alemania, y funciona justamente esta, que es justamente Gunther, que es un veterano justamente de la Primera Guerra Mundial, y que se convierte en un agente de la policía militar alemana, de la Militär Polizei, es el término que se maneja en el libro, ¿no?, de la Polizei o policía en alemán.
Y justamente es interesante porque es un homenaje que hace justamente el escritor Philip Kerr, el escritor escocés, a el personaje de Philip Marlowe. De hecho, es interesante porque justamente en muchas de las escenas del libro trata como de imitar un poco la forma de ser de Marlowe, pero justamente en el prefacio nos hace ver Philip Kerr que es un homenaje a el personaje de Chandler, ¿no? Y es muy interesante porque por la trama, justamente yo no había visto una novela que hablara desde la perspectiva alemana, de un escritor alemán, de un escritor, perdón, europeo, que justamente hablara de los alemanes durante este periodo. No desde el punto de vista de los detectives, sino de los espías o de otras cosas, sí, claro, pero es una novela interesante por eso, porque te atrapa también en el sentido de que es escrita por alguien que realmente no es un nazi, pero que está preocupado por la seguridad nacional de su propio país. Es una cosa interesante de diferenciar. Una cosa es preocuparse por la seguridad de su país, otra cosa es ser un fanático nazi, que este personaje no lo es. Y eso es lo que atrapa en la novela, por eso es interesante. Número 4, Los hombres de la guadaña, o The Reapers en inglés, es una novela de John Connolly, ¿no? The Reapers, ¿no? O Las Parcas o Las Muertes en inglés, por ser la traducción, aunque en español Anagrama la tradujo como Los hombres de la guadaña, ¿no? Es una novela donde, bueno, nos introducen ya también de manera ya selectiva, pero ya en más avanzada. Esta sí es, digamos, la tercera o cuarta novela de Connolly, que se hace ver al personaje de Charlie Parker, que es un detective también muy interesante, un detective privado, justamente con el nombre de un jazzista, un saxofonista de jazz, una de las grandes partes del bebop, pero bueno, lo hablaremos en otro video. Es una parte muy fundamental, porque en esta novela Connolly nos pone justamente cómo este detective busca establecer una serie de asesinatos rituales que se están cometiendo en la ciudad de Nueva York, justamente, y él busca, digamos, cómo frenar a este culto de hombres que se conoce como las muertes o las parcas, por la trascendencia de los homicidios, las características que dejan ver como si fuera una especie de asesinato ritual, y lo cual es muy interesante, porque el detective se enfrenta a un culto, una parte muy interesante. Una novela muy recomendada de la saga de Connolly. Esta también, si admito, no es la primera de la saga. Yo personalmente leí esta novela, me gustó, luego ya busqué otras novelas que les voy a dejar en la caja de comentarios, les voy a dejar, digamos, las más emblemáticas de cada autor, pero en mi particular opinión, como repito, estas son las que yo recomiendo, con las que recomiendo empezar, ¿vale? Bien, número 3, Días de combate de Paco Ignacio Taibo II. Este en particular es muy interesante debido a que el autor pues, no es nacionalizado mexicano y ha sido uno de los grandes escritores que se ha dedicado toda su vida a escribir tanto historia, política, literatura, ensayo. Actualmente, pues bueno, forma parte del gobierno de López Obrador, porque es, si mal no recuerdo, es director del Fondo de Cultura Económica, un hombre que bueno, ha escrito mucho, incluso tiene una biografía muy leída y muy buena sobre Ernesto Che Guevara, la cual yo recomiendo ampliamente, al igual que un trabajo sobre Francisco Villa, también muy bueno. Y el libro que a mí me gustó, último que acabo de leer de él, es Temporada Son Pilotes, ¿no? Si piensan por ahí no me pagan y hago propaganda para él, ¿no? Son novelas buenas, es decir, ahí como historiador y como escritor es muy bueno su trabajo. No estoy de acuerdo con muchas de sus ideas políticas, pero sí hay que reconocer que es un gran escritor, Paco Taibo. Y esta novela en particular, que es la de Días de Combate, inaugura justamente la saga Velasco Aranchain, que es el detective Héctor Velasco Aranchain, detective privado, justamente de la Ciudad de México, que se dedica a investigar casos muy interesantes como esta primera novela, que investiga justamente el caso de una serie de homicidios o feminicidios, podríamos llamar hoy, de un asesino conocido como el Cerebro, que está estrangulando mujeres en la Ciudad de México, ambientada en la década de los 70, en ese periodo tormentoso para la historia nacional. Es muy interesante debido al lenguaje coloquial que usa la novela, a los personajes que están en ella, también muy relevantes, y que va a ser la saga y la continuación de una serie de novelas exitosas. Esta es la primera, luego sigue Pensando Cosa Fácil, y así sucesivamente otras novelas que también les voy a dejar aquí abajo. Pero es muy interesante esta debido a la trascendencia de los casos que vemos, que hay un paralelo con la realidad hoy en día, sobre todo el caso de los feminicidios. Y es lo que establece, además del lenguaje chusco y cómico de Paco Taibo, lo cual hace muy agradable la lectura de esta novela, ¿vale? Número 2, y esta es una de mis favoritas de todo el mundo, El sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle, donde nos presentan ya al personaje también de Sherlock Holmes, que si bien la primera novela es
Estudio de Escarlata, publicado en 1887, donde por primera vez conocemos al personaje de Sherlock Holmes junto con el personaje de Watson, el doctor Watson, el doctor Watson que es, digamos, el compañero, ¿no?, que va a ser el biógrafo oficial de Holmes y que nos va justamente a narrar las historias, o va a ser quien recopile, digamos, en la ficción, las historias o las aventuras o los casos que vive Sherlock Holmes. Es muy importante decir que, si bien hay una serie de colecciones de historias de Holmes, solo hay 4 novelas publicadas, ¿no?, que es justamente El sabueso de los Baskerville, Estudio de Escarlata, que es también El siglo de los 4, que es otra novela también. Esas son las principales, junto también con la novela, que es un poco también una crítica, digamos así, del signo de los 4 hacia otro caso que es muy interesante, ¿no?, que tiene que ver justamente con las aventuras de Sherlock Holmes, que así se llama el tomo, donde nos mencionan varios casos muy relevantes, pero realmente las novelas son esas, son las más importantes. Luego ya después se produce otro texto que se llama Las Memorias de Sherlock Holmes o El Regreso de Sherlock Holmes, que son una compilación de obras diferentes donde se mencionan casos muy seleccionados del detective. Este es importante decirlo porque junto con el número 1 van a ser quienes configuren el arquetipo, del detective privado. Y eso es una parte muy importante decirlo. Es decir, tanto Holmes en Europa como Auguste Dupin en el caso de Edgar Allan Poe son los iniciadores del género en la novela detectivesca y posteriormente de ahí la adaptación a la novela negra. Esa es una parte muy fundamental. De ahí que, bueno, se recomiendan mucho estas obras, pero particularmente esta, a mí me gusta mucho, ¿no? Les recomiendo esta y no Estudio de Escarlata, que también es muy buena. Yo sugiero que lean primero Estudio de Escarlata, pero esta la dedico a este video por la trascendencia de la historia, de investigar a una gran familia, de estas familias inglesas de racio abolengo, ¿no?, que se presentan una serie de homicidios relacionados a un perro diabólico, por así decirlo, que es un perro, bueno, un perro grande, realmente no está como que esté poseído, sino que es un perro que produce horror, produce terror, temor en la población de una pequeña localidad inglesa, en la campiña inglesa, y justamente la idea de cómo Holmes y Watson logran investigar este caso hasta el fin, John Watson y Sherlock Holmes, y lo cual se reduce a una hipótesis muy interesante. Por eso es muy, muy recomendable. Y finalmente el 1, Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, donde nos introduce el detective Auguste Dupin o Auguste Dupin en francés, aunque bueno, yo lo voy a usar en inglés o en español, Dupin, que es el detective que se dedica justamente como inspector de la policía a investigar estos casos en la ciudad de Baltimore. Y es muy relevante debido a las características que va a desarrollar Edgar Allan Poe, como la observación, la comprobación, métodos subjetivos sobre todo, y sobre todo también métodos de experimentación que vamos a ver más desarrollados después en el texto de Sherlock Holmes o en la biografía de Holmes, ¿no? La habilidad, por ejemplo, de Dupin y de Holmes, de Dupin, no sé si quieren decirlo así, no pasa nada en español, y de cómo tiene esta habilidad para deducir, ¿no?, de pequeñas conjeturas, ¿no?, cosa que vamos a ver más desarrollar en Holmes. Entonces les digo, son como el arquetipo de los detectives, ¿no?, de cómo se usa la objetividad, ¿no?, mediante la observación, ¿no?, para determinar pequeños o grandes elementos del crimen. Es una parte muy fundamental decir que estos son, digamos, las novelas más recomendadas. Ello no quiere decir, y lo digo otra vez, que no existen otras. Existen muchos escritores de novela negra, incluso últimamente he estado viendo yo que han salido muchas novelas, por ejemplo, de los países escandinavos. Lamentablemente en este video no tuve yo a la mano ahorita información de eso, si no me hubiera agradado escribir sobre algún autor que haya leído, pero justamente creo que es importante debido a que estas pueden ser como un referente para nosotros, para que partamos de esta idea y nos empezamos a meter un poco en el género y podamos ir conociendo poco a poco. Espero que este video les haya gustado, les sea de mucha ayuda. Les dejo las referencias en la caja de comentarios de todas y cada una de estas novelas, además de los autores, por si quieren, bueno, meterse a investigar un poco más y bueno, que sea de su utilidad. Recuerden siempre, su contemplación determina su verdad.